Números capítulo 2. Seguimos con la organización que Dios está haciendo en medio del pueblo de Israel. En el capítulo anterior vimos cómo Dios manda a hacer un censo para saber cuántos posibles soldados tenía el pueblo de Israel. Ahora en el capítulo 2, Dios los organiza por tribus, o sea, por familias, las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Ahora se van a organizar cómo van a acampar y cómo van a distribuirse en el campamento. Hasta ahorita no había un orden, todos estaban acampando como ellos quisiesen, pero ahora Dios, repito, en este capítulo 2 les da un orden. Israel había estado en este viaje del Éxodo durante ya más de un año. Ahora están listos para entrar a la tierra prometida y tenían que dar el siguiente paso en la organización, tomar orden. Hay un sentido en el que el orden de estos primeros capítulos de Números es similar al orden que hay en Génesis capítulo 1. Así como Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, ordenó la tierra, le dio belleza, le dio propósito. Así entonces también empieza a ordenar a su pueblo. De los versos 3 al 31 se nos habla cómo Dios los organiza, repito, por tribu y en qué lugar deberían acampar, dónde estaba su campo, dónde estaba su lugar. Tomando como referencia el tabernáculo. El tabernáculo era el central, está en medio y todo como ellos se iban a localizar era en base al tabernáculo. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán, así dice el texto. En el centro de este orden estaría el tabernáculo mismo. El tabernáculo que representaba la presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Eso significaba que todo el orden en Israel comenzaba a centrarse alrededor de Dios mismo. Creo que esa es una enseñanza para nuestra vida. Nuestra vida debe estar organizada alrededor de Dios. Dios debe ser el centro, no nosotros, no nuestros sueños y propósitos, sino Dios, su palabra debe estar en el centro y todas nuestras prioridades alrededor. Al oriente o al este, que es lo mismo, Judá sería el primero, era el más cercano al tabernáculo. Las tribus de Isaacar y Zabulón seguirían en este orden. Al sur del tabernáculo estaba la tribu de Rubén, sería la primera tribu y la más cercana al tabernáculo. Luego le seguirían en orden las tribus de Simeón y Gad. Al occidente u oeste, que es lo mismo, Efraín sería el primero y el más cercano al tabernáculo. Después seguían las tribus de después seguían las tribus de Manasés y Benjamín. Y finalmente al norte, Dan sería el primero y el más cercano obviamente al tabernáculo por lo mismo, en ese lado del norte. Y siguiendo de Dan estarían las tribus de Aser y Neftalí. De los versos 32 al 34 hay un resumen. El orden de Israel alrededor del tabernáculo, hay un resumen. El total de 603,550 soldados disponibles fueron ordenados alrededor del tabernáculo. Este era el número de hombres disponibles como soldados en las tribus de Israel, excluida obviamente la tribu de Leví. Como conclusión, sin este patrón, aparte de este orden, los hebreos habrían permanecido como una turba desorganizada y destinados al fracaso rotundamente. Dios tenía que ordenarlos, organizarlos, porque iban ya a conquistar la tierra prometida. Dios es un Dios de orden, pero no necesariamente nuestro orden. Dios es un Dios que en base a su sabiduría organiza. Por ejemplo, nosotros hubiésemos puesto quizás las tribus más grandes más cerca del tabernáculo o quizás afuera para poder defender al pueblo. Sin embargo, Dios no usó los números para decidir quién estaba adentro o afuera. Él simplemente los organizó de esta manera. No es solo más lo más eficiente o útil, sino en su sabiduría. A veces, como ya dije, el orden de Dios no es el nuestro.
Sin embargo, aquí podemos ver en este capítulo que Dios es un Dios organizado, orden y disciplinado.